Lo tenemos a Alberto Costa para charlar como cada 2 semanas. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Hola Martín, buen día a todos. Bueno, hace un ranking. ¿Qué está más caliente? ¿El clima, la política, la economía? Y yo diría que está más o menos palo y palo, ¿no? Está muy caliente la política y la economía. Sí. Era lo que preveían la mayor parte de los analistas políticos y económicos, así que, bueno, lo estamos viviendo. Es así, mirá. La gente que está del otro lado seguramente, que nos están mirando, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Digo, ¿sale la ley ómnibus? ¿No sale? ¿Qué impacto tiene en la economía? ¿Quitaron el paquete fiscal, es decir, todas las medidas relacionadas con la economía? Digo, ¿cuál es el análisis que Bueno, tenés? en principio, yo, digamos, ni soy adivino ni soy un analista político que está en Buenos Aires para decir sale o no sale, pero en principio yo creo por una cuestión de gobernabilidad va a salir. Creo que lo que han dicho por lo menos los gobernadores que se planteaban como más colaboracionistas. Pero indudablemente que el tema del retiro del paquete fiscal, por lo menos a mí el viernes me impactó Sí. porque fue un cambio no solo estratégico, sino también un cambio en términos de número, ¿no? Estamos retirando 1,5 puntos prácticamente del ajuste en términos del paquete fiscal. Así que, y yo pensé que el mercado iba a estar más complejo ayer lunes. Sí. La verdad que estuvo bastante tranquilo, o sea, yo creo que el mercado sigue esperando de que se sancione el paquete, digamos, la ley ómnibus, y que también, de alguna manera, como yo espero también, se avance con modificaciones. Creo que el paquete fiscal no va a quedar igual. Te decía recién, el tema de las retenciones me parece que no va a quedar igual. Igual el tema de jubilado, hay cuestiones que me parece que son inviables y me parece bien que se reconduzcan, pero va a avanzar. De alguna manera va a avanzar porque solo con ajuste de gasto me parece que es inviable el modelo. Bueno, te voy a señalar algo que decía Leandro Santoro, diputado justamente de la oposición de Unión por la Patria, cuando se conoció esta noticia. Decía, el gobierno necesita sí o sí bajar jubilaciones, subir retenciones para encontrar equilibrio fiscal. Digo, jubilaciones más bajas todavía es imposible, ¿no? Y retenciones más altas también es realmente políticamente muy difícil, ¿no? Más allá de que numéricamente se puede hacer, ¿no? Sí, el tema de las jubilaciones no es ya políticamente, es humanamente inviable. Claro. O sea, porque viene de un ajuste tremendo desde ya de la época de Macri. Fernández no lo paró y ahora con esta inflación, digamos, no digo recuperar, pero tampoco ajustar. Habría que recuperar las jubilaciones. Eso por un lado, en términos de jubilaciones mínimas y las más bajas. Después están las de privilegio, que es otra historia, pero que no mueven la aguja. Y en el tema de las retenciones, me parece también una jugada, digamos, positiva en el sentido de que, sobre todo Córdoba y Santa Fe, que dice, no tanto las retenciones agropecuarias, porque esas de la soja y algunos otros granos no es tan complejo porque con la devaluación, digamos, los ha beneficiado bastante, pero sí las industriales. Un 15% sobre las exportaciones industriales, sobre todo para provincias como Santa Fe, Córdoba y también Buenos Aires, es un problema serio. Y lógicamente que es en términos de empleo, de viabilidad de empresas y demás. Es decir, ¿qué costo puede tener el tema de las retenciones en términos de viabilidad de empresas y de empleo? Es decir, el costo habitual de las empresas sumarlo un 15% más, ¿no? Exacto. Porque además hay que decir una cosa. Hay una sobreactuación de ajuste por parte del Gobierno Nacional. Porque no es lo que le pide el Fondo Monetario, es mucho más. Claro, es decir, lo que está diciendo Milei, yo no mido 1,80, mido 2 metros, digamos. Quiere parecer de 2 metros. Y me parece que esa sobreactuación tiene un margen, quizás para no ajustar tanto, no sé si lo tiene previsto el gobierno, pero la economía quizás con menos podría estabilizarse de alguna manera, pero está tratando de actuar el ajuste. Ahora, si eso no sucede, es decir, si el tema del paquete fiscal no se discute luego, incluso el tema del impuesto a las ganancias, que también se tiene que discutir, porque eso es plata para las provincias. Si eso no se discute, van a tener que ajustar por gasto. Y veo inviable el ajuste por gasto, económico y políticamente. Mira, te doy una anécdota muy simple. ¿Te acuerdas de López Murphy cuando bajó el 10% A de las sueldo? universidades. Está bien que ahora tiene la inflación que puede bajar sin avisar, o sea, licúan sin avisar. López Murphy, como estaba con estabilidad, tuvo que avisar que bajaba el 10%. Pero es muy difícil políticamente bajar el gasto, que sí habría que hacer, porque, digamos, fíjate Martín, estamos bajando jubilaciones de 150.000 pesos y hay sueldos en el Estado de millones de pesos, que no le haría nada que le rebajen un 10 o un 20%, digamos, porque lo pagamos entre todos los argentinos. En distintos organismos no quiero personalizar, pero hay muchísimos sueldos enormes que podrían hacer. Nadie quiere hacer un sacrificio en este país. Bueno, una de las notas que ustedes pueden leer en clavedigital.com en la jornada de hoy da cuenta del resultado del PBI 2023, ¿no? Con un déficit del 3%, ¿no? Del PBI, sumado al deuda de un 6%. Digo, ¿qué significa esto, Alberto, para el que está del otro lado? Si lo tenés que comparar con una familia, ¿no? Una familia le ingresa tanto, debe tanto. Digo, si tú
tuvieras que hacer un parangón, ¿cómo sería más o menos esa relación? Sí, en realidad que, digamos, tuvo un 6% más de gastos que de ingresos. Bien. El problema de una familia es que no puede generar moneda, digamos, para financiarse. En este caso, ese déficit fue financiado básicamente con moneda. Y lo que pretende Milei con este ajuste es justamente, no solamente limar ese 6% del déficit cero, sino si es posible tener algún tipo de superávit. Con lo cual, digamos, cambiar el barco, digamos, la dirección del barco en solamente un año de esta manera es una medida significativa. Y vuelvo a la pregunta, sin las medidas fiscales que contemplaba la ley de ómnibus, ¿puede alcanzar ese déficit cero? No, yo creo que el déficit cero no. Las medidas fiscales, te decía recién, están más o menos en un punto y medio, 1.4, 1.5, que no parece mucho, pero hay que juntarlo. Por ejemplo, solo por la moratoria es 0,4 del PBI que podrían juntar. Entonces, la suma de todas esas medidas, retenciones y demás, es 1,5 puntos. Yo lo veo difícil que con recorte de gastos se pueda suplantar eso. Claro. Ahora, no veo viable que todas esas medidas, como te decía recién, se puedan concretar. Con lo cual, posiblemente tenga que resignar algún tipo de objetivo de déficit cero el gobierno en algún momento. Bueno, posiblemente. Por ejemplo, ¿cuál sería el recorte? ¿A las provincias, a las universidades, a los organismos? Claro. Bueno, se está hablando hoy de que el Banco Nación no estaría autorizando adelantos para pagar sueldos de universidades, empleados públicos, en provincias, en nación. Es decir, ya están amagando, digamos. En enero mismo prácticamente no hubo fondos discrecionales a las provincias enviados. Que el año pasado fue una cifra estratosférica. En campaña, ¿no? Bueno, o sea, ya hay mensajes del gobierno en el sentido de que por el lado del gasto va a haber un recorte significativo. Bueno, se ha hablado de un déficit de 4 o 5 puntos, ¿no? Por los gastos de masa de campaña. Bueno, finalmente terminó siendo del 3, digo, pero así mismo lejos del 1,9, ¿no? Que había acordado con el fondo, ¿no? Sí, el déficit, digamos, se amplió básicamente el primario, ¿te referís vos? Claro, exacto. Sacando el financiero por el gasto eleccionario del final. Si no hubiera llegado, Fernando hubiera llegado al 1,9 seguramente. Se desmadró con el gasto del final. Para ganar la selección, ¿no? Que así mismo no. Así es. No le alcanzó. Así es. Bueno, y para la gente que está del otro lado, contando las monedas, a ver, paritaria de comercio, por ejemplo, paritaria de algunos otros sindicatos, ¿van a alcanzar a recuperar el poder adquisitivo? No, en realidad... La gente quiere ganar más, digo, no me alcanza la plata, quiero ganar más. No, va a ser muy difícil no solo para los trabajadores en relación de dependencia, para los independientes poder ajustar sus ingresos, porque ojo, para las empresas y en el caso del sector comercial, el tema de los salarios no fue un problema hasta diciembre del año pasado porque había ventas. Había inflación, estaba el impuesto inflacionario que en parte lo beneficiaba a las empresas, había movimiento. Ahora van a bajar las ventas, sobre todo el consumo este año, con lo cual la misma cantidad de empleados, aunque ganen menos, va a significar más en términos de esfuerzo. Por lo tanto, lo hemos dicho en algún momento en este programa, es posible que este año veamos más desocupación, porque posiblemente haya trabajadores que sobren en empresas que van a vender menos, con lo cual es un problema en términos de rentabilidad, en términos de viabilidad para muchas empresas. Sí, ¿no? Es más, me hace acordar a lo que dijo el gobernador de Córdoba ayer, Martín Yarlora, que decía... el plan de ajuste tiene que venir acompañado, o de recorte, o de déficit cero, tiene que venir acompañado de un plan productivo. Porque si no, vamos a producir menos, vamos a vender menos, el Estado va a recaudar menos, se va a coparticipar menos, y es más o menos la misma lógica. Digo, por más que te aumenten un poco el sueldo, vas a salir ahí, si los precios están altos, la gente no va a comprar, y digo, no hay movimiento de la rueda. Bueno, ahí está la discusión central del modelo de país. Claro, o consumo... ¿O qué? No. ¿Cuál es la otra alternativa? No, digamos. Que haya retenciones o no al sector productivo puede significar un modelo con industria o sin industria. Yarlora dice que sigan existiendo las industrias, lo que dice el gobierno nacional, algunas industrias que desaparezcan porque son ineficientes, prefiero un modelo con precios más bajos, pero menos industria. Este es una gran discusión porque en realidad, obviamente, políticamente es mejor decir defiendo la industria, el tema hasta qué costo defendemos la industria y qué tipo de industria defendemos. Esta es una gran discusión que es lo que se está planteando entre bambalinas, más allá de retenciones sí o no, ¿no? Es el modelo de país. ¿Se abrieron ya las importaciones, Alberto? No las pueden abrir por una cuestión de falta de recursos, a pesar que el gobierno desde que asumió sumó 6.000 millones a las reservas, una cifra impresionante. Pero todavía no tiene recursos como para poder financiar a los importadores, porque esa es la otra etapa del plan, que ya te lo he comentado a vos. Cuando tenga recursos, que básicamente se van a empezar a generar en mayo con la liquidación de exportaciones, el gobierno va de alguna manera a liberar las importaciones y eso va a generar mucha competencia de productos importados y va a generar también modificaciones de precios y va a generar impacto en las empresas nacionales, ¿no? Sí, ¿estarán en condiciones de competir con... Bueno, ahí viene el tema.
que tiene que ver con lo que te decía recién y demás. Es decir, esto forma parte de las grandes modificaciones. Yo siempre le digo a mis amigos o a algunos clientes, con el kirchnerismo el control de precios venía por la Secretaría de Comercio. Con esta gente, incluso con Macri mismo también, a pesar que no puedo concretarlo, el control de precios viene por la apertura de las importaciones. O lo controlas diciéndole no aumentes más de esto, o lo controlas diciéndole te traigo productos baratos. No hay otra forma. Este sistema, el control va con la importación de productos baratos, que hoy no existen porque no hay dólares, pero apenas haya dólares van a empezar a aparecer y va a ser un beneficio para muchos consumidores porque vamos a conseguir celulares más baratos, algunos productos más baratos, pero un problema para muchas industrias, sobre todo industria nacional y también algunos comercios que van a tener problemas para vender sus productos a los costos que tenemos acá. Bueno, la última, Alberto, se está hablando de impuesto país, la participación del famoso impuesto país que en su momento vos creo que lo cuestionabas y que en general fue cuestionado, ahora ya pareciera que está aceptado, inclusive los gobernadores piden su coparticipación. Esto forma parte de la discusión de recursos entre gobiernos provinciales y nación. Ahí le están reclamando coparticiparlo algunos gobernadores, el gobierno nacional dice que no. Yo creo que forma parte de una discusión más amplia que incluye la reactivación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, entre otras cosas, la retención, etcétera, etcétera. Me parece que esa discusión no se va a cerrar ahora con este paquete. Viene después de esto. Pero es un tema central. Pero digo, Milei le tomará a través de sesiones ordinarias presentando un proyecto o facultades de delegado y a través de esas facultades de delegado sacar... Las urgencias financieras de la nación y la provincia le impiden esperar mucho tiempo más para tratar el tema de los recursos fiscales. Así que esto se viene sí o sí, no por una cuestión política, sino porque en 1 o 2 meses se van a quedar sin plata la nación y la provincia. No sé cómo vendrá, digamos, si en una discusión tema por tema, la moratoria por un lado, la retención por el otro. Si vendrá con el tema de facultades delegadas, no se sabe. El kirchnerismo dice eso. Pero un tema si le votan las facultades delegadas, ¿le va a hacer lo mismo? Vía DNU. Exacto, pero no lo veo en stand-by a eso o esperando 6 meses. Alberto, gracias como siempre. Recordad las vías de contacto con Revista Claves, por favor. La web clavedigital.com.ar, todos los días con la mejor información económica financiera, local, nacional y internacional. Y también, bueno, en las redes sociales, @clavedigital y por supuesto trabajando ya en la primera revista Claves del año. Del año 2024. Así es. Para fin de febrero. Vamos a dar más exactamente primera semana de marzo. Primera semana de marzo. Bueno, estamos trabajando justamente para sacar la revista número 115, 115. ¿no? 115. Mira, estábamos planificando la 100 y ya van la 115. Me acuerdo cuando demandaba, che, ¿qué vamos a hacer para la 100? Y ya estamos en la 115. Y cada 2 meses estamos midiendo. Claro, medimos mensual, no son 15 meses, son 30 meses. Claro, son 6 revistas por año. Estás envejeciendo, Martín. Uf. Bueno, hay que ir pensando en la revista 150 ya. Bueno, gracias Alberto, como siempre. Buscamos la